Bienvenidos una semana más a nuestro programa Con Más Salud, en el que vamos a contar hoy con varios invitados en nuestro plató. Vamos a empezar con Natalia Hernández, nutricionista, que nos va a hablar de los diferentes tipos de leche. A continuación, Samuel Rodríguez, nuestro veterinario habitual, que nos va a hablar de las mascotas, nos va a adelantar una serie de cosas y aspectos importantes en relación a ellas. Seguidamente, Víctor Santana, responsable del Instituto de Rehabilitación y Educación Neurológica y Traumatológica, IRENET, en el que nos va a hablar de la recuperación de los niños con parálisis cerebral. Y para terminar, nuestra sección de Noticias Breves con Guzmán Rodríguez. Si les parece, empezamos ya con la primera entrevista con Natalia Hernández. ¿Qué tal, Natalia? Hola de nuevo. Lo prometido es deuda, te volvemos a tener otra vez en el plató. Y como habíamos hablado en el anterior programa, pues hoy vamos a hablar de las leches, de los tipos de leche. Sí, la verdad es que en el mercado existen muchos tipos de leche, existen gran cantidad de variedades con respecto a lo que teníamos hace unos años y muchas veces nos lleva a confusión diciendo las propiedades que unas leches tienen, pero no nos damos cuenta de que muchas veces ese tipo de leches que tanto nos publicitan y que tanto nos incitan a comprar, que muchas veces no son necesarias. Bueno, para hablar de un par de tipos de leche, uno de ellos, la primera, leche desnatada. Ventajas o desventajas comparado con la leche entera. Las leches desnatadas están bien para aquellas personas que quieren bajar de peso, aquellas personas que tienen una tendencia a coger peso muy importante. No están bien, por ejemplo, durante el embarazo, no son correctas para las personas que tienen una insuficiencia renal. Por ejemplo, a los niños muchas veces cuando quieren adelgazar les damos leches desnatadas y no es del todo correcto, porque muchas veces al quitarles las grasas también les quitamos algunas vitaminas liposolubles que son muy importantes y que muchas madres lo hacen sin darse cuenta, pero hay que intentar un poquito quedarse un poco más en el equilibrio entre los beneficios y perjuicios que nos pueden ofrecer este tipo de leches. Aún así, de esas vitaminas liposolubles, no estás hablando por ejemplo de la vitamina D, aún así aunque estén enriquecidas. Normalmente cuando están enriquecidas, siempre al quitarle la grasa, siempre le añaden esas vitaminas, entonces por eso nos dicen que están enriquecidas. Una vez hubo un compañero que estábamos en un congreso y nos preguntó: ¿habéis calculado alguna vez la cantidad de vitamina A que obtiene un pescado frente a una leche enriquecida? ¿Cuánta cantidad de ese pescado tienes que consumir? Y entonces haciendo el cálculo realmente te das cuenta del absurdo que es consumir 20 gramos de un pescado frente a un medio litro de leche. Entonces muchas veces nos enriquecen los productos, pero no sabemos valorarlos o compararlos de forma adecuada para valorar si la cantidad que nos ofrecen es suficiente, si tenemos suficiente con nuestra alimentación variada y equilibrada, o si en algunas situaciones o algunas patologías quizá sí precisemos ese tipo de suplementos. Cada vez más sabemos más personas con intolerancia a la lactosa, entre los que me encuentro yo. ¿Qué ventajas o desventajas tenemos con respecto al consumo de leche normal? Las leches que no tienen lactosa, la ventaja que tienen es que esa lactosa que contiene la leche pues la disgregan, tienen enzima que unas personas como tú carecen, entonces nos facilitan su absorción. Es cierto que mucha gente utiliza leche sin lactosa de una forma innecesaria, porque si tienes esa enzima que a lo largo de los años ha perdurado, pues no precisas que te lo disgreguen desde fuera. Entonces muchas veces las utilizamos diciendo que nos sientan mejor y no tiene por qué. Si te sienta mal la leche normal y te sienta bien las sin lactosas, porque carecerás de esa enzima que nosotros precisamos, que precisamos para digerir esa leche. Entonces muchas veces las utilizamos de manera indiscriminada cuando no debemos de hacerlo. Quizás es mejor hacer una prueba durante 1 o 2 semanas para luego valorar si realmente tenemos esa intolerancia, ¿no? No, lo mejor es consultar al médico directamente, porque tú comentas tus síntomas y él te guiará y él te dará la prueba precisa para ver lo que es correcto y lo que no, porque muchas veces lo achacamos a un producto cuando realmente lo que nos está sentando mal es otro. Entonces muchas veces las personas no se dan cuenta de eso, y una persona que esté formada o que pueda ayudarnos en ese aspecto, pues siempre va a ser mejor. Lo que pasa es que nosotros no tenemos esa prueba de intolerancia a la lactosa en las consultas nuestras, ni en la divulgación aditiva. Pero bueno, en el día a día muchas veces no precisamos una prueba para valorar una circunstancia, sino una serie de preguntas o una serie de screening que nos puede ayudar.
Ah, vale, ahora ya te entendí. No es necesario hacer una prueba a todo el mundo para decir a ver si eres intolerante o no eres intolerante a la lactosa, o una prueba a todo el mundo para ver si es o no celíaco. Sería un poco absurdo, porque hay que utilizar las pruebas en las personas que las precisan. Sí, donde además vayan a ser quizás también más efectivas, con más rendimiento en ese diagnóstico. Claro. Leche de vaca versus leche de cabra. A mí sinceramente me gusta mucho más la leche de vaca, porque la leche de cabra tienen muchas más grasas, que muchas veces no son sanas, porque muchas veces son saturadas, ¿no? Y yo prefiero siempre la de vaca. Es la que más además tenemos en el mercado, en la que más formatos podemos emplear. Es cierto que hay gente que tiene alergia a las proteínas de la leche de vaca y utiliza otro tipo de leches, lo cual es bastante adecuado, que un niño utilice de vez en cuando una leche de vaca o una leche de cabra, o un yogur a base de leche de cabra, no tiene por qué ser perjudicial. Hay otras leches también en el mercado, o no sé si del todo son leches exactamente, pero bueno, tenemos la de almendra, la de avena, la de alpiste. ¿Qué nos puede decir de ese tipo de leche? A mí me gusta la leche de vaca, de manera que si quieres tomar soja en vez de leche de soja, utilices soja. Sí es cierto que hay mujeres que les viene muy bien en la época de menopausia tomar leches de soja, que en ese caso las consuman, pero también las leches de soja tienen sus consecuencias negativas, por ejemplo la ginecomastia, que se ha dado en algunos casos y que es normal. Recordamos que la ginecomastia es el aumento del tamaño de las mamas, ¿no? Claro, entonces tiene efectos negativos que muchas veces no somos capaces de valorar. Si tu alimentación a base de productos naturales y productos que siempre han utilizado es correcta, ¿por qué vas a utilizar leche de soja? Nos han dicho también algunas veces, o incluso compañeros médicos y pediatras, que algunos niños con asma o con problemas de alergia respiratoria pues deben sustituir la leche de vaca por la leche de cabra. ¿Qué hay de cierto en ello? Es cierto que las leches de vaca son muy alergénicas y que muchas veces a estos niños pues no les sientan bien, pero de todas formas yo no he leído evidencias científicas que nos den esta información. Puede ser que la exista, yo te estoy diciendo que yo no la he leído y por tanto no te puedo dar una respuesta concreta a ello. Es que yo te lo comento porque tampoco he leído una evidencia científica ni un estudio bien hecho para esa evidencia, sí casos anecdóticos nada más, ¿no? Es que a mí me pasa lo mismo, no tengo una base científica en la que basarme para darte un comentario razonable con respecto a ello. De la misma manera que no he leído evidencia científica que ocurra lo contrario. Entonces no te puedo dar una información sobre eso. Sí es cierto que hay niños que les sienta mal la leche de vaca, pues se cambia y ya está, no hay mayor problema. En las últimas recomendaciones de hace un año o dos de la Universidad de Harvard, recomendaban no utilizar del todo las leches. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Creo que limitaban a 1 o 2 vasos, ¿no? No mucho más. Lo normal es consumir 1 o 2 vasos. El exceso de consumo de un producto hace que dejes de consumir otros productos. En el equilibrio está siempre la base, porque una persona te diga que la soja es buena, no tienes por qué estar todos los días en todos tus platos comiendo soja, ¿vale? Es cierto que el abuso de unos productos pues tiene sus consecuencias negativas, pues como todo. La leche hay que consumirla en su justa medida. A la hora de cenar los niños, después de cenar, que muchas veces se le da un vaso de leche y no tiene por qué estar mal, y a la hora del desayuno es correcto. Es cierto que con 2 vasos de leche ya tenemos la cantidad de calcio necesaria. Lo que tenemos que valorar es si necesitamos más o no necesitamos más. Si no necesitamos, pues mejor no consumirlo. Sí, como en determinadas épocas, cuando son los niños, las embarazadas o hay mujeres con menopausia. Claro, hay épocas que necesitas más calcio, que es cierto que la leche, los derivados de la leche son los productos que más calcio nos ofrecen, pero no son los únicos. Entonces también hay que valorar qué otras ingestas tenemos a lo largo del día para valorar qué cantidad de ese producto debemos de consumir. Bueno, Natalia, se nos acabó el tiempo en televisión. Muchísimas gracias por acompañarnos otro día más en Con Más Salud, y sabes que te seguimos esperando cada 15 días con nosotros aquí. Muchas gracias por invitarme. Bueno, nosotros pasamos ahora a la siguiente sección, dentro de un ratito aquí en este mismo plató, con Samuel Rodríguez. Tú también haces posible este programa. Contacta con nosotros a través del Facebook, en facebook.com/conmassaludtv o a través del correo electrónico conmassaludtv@gmail.com. Haznos llegar tus ideas, sugerencias y aquellos temas que te gustaría que tratásemos en el programa. Te esperamos. Bueno, hasta ahora no lo había presentado nuestra mascota, a Sanito,
Pero para hablar de mascotas mejor que yo, pues nuestro veterinario Samuel Rodríguez, que está aquí con nosotros hoy. Hola. ¿Qué tal, Samuel? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Hoy vienes a hablarnos de mascotas. Hoy vengo a hablar de mascotas, de algunas no tan especiales como Sanito, que Sanito es una mascota muy Ni especial. tan buena gente como esta. No, Sanito además tiene una conversación muy agradable. Samuel, ¿qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta antes de adquirir una mascota? Porque esto fue de la imaginación, pero las otras son animales vivos. Las mascotas, antes de adquirirlas, lo primero es que tenemos que hacer es sentar a toda la familia y ver si es realmente una necesidad que tenemos o si es un capricho o es una moda, ¿vale? Las mascotas son parte de la familia y es un ser vivo que conlleva muchas responsabilidades y entonces tenemos que tener en cuenta si tenemos el espacio adecuado para tener esa mascota, si tenemos el tiempo adecuado para tener esa mascota y sobre todo si estamos preparados a sufrir algunos contratiempos que puede generar la mascota durante su desarrollo, como es alguna rotura, alguna travesura que haga esa mascota. Entonces, y además hay que tener en cuenta que las mascotas también cuestan un poquito de dinerito su mantenimiento, eso hay que tener en cuenta. Yo que tengo un precioso bulldog inglés, me quedaba la duda, cuando era más una cría, ¿cómo saber si el animal que voy a tener es agresivo o no es agresivo? Estamos hablando de los perros potencialmente peligrosos. Los animales potencialmente peligrosos están definidos en la ley como aquellos animales que tienen capacidad física de causar un daño que puede ser, pues, en algunos casos irreversible. Y estos animales deben de tener una licencia administrativa, que es la licencia de perros potencialmente peligrosos. Son catalogados perros potencialmente peligrosos varias razas, como el Rottweiler, los Pitbull, los Stafford y demás. Una serie de razas que se pueden buscar en internet, en teoría son 7 razas, y además unos perros que tienen una serie de características, como ser perros con la cabeza muy voluminosa, con la boca muy grande, con las extremidades muy fuertes, perros muy robustos, que en definitiva son lo que se llaman razas braquicéfalas, que lo que hacen es son razas que pueden, pues, causar cierto daño. Hubo una moda por estas razas y durante mucho tiempo, pues, estuvimos intentando, pues, regular esto y finalmente los ayuntamientos ya cuentan con una ordenanza, todos los ayuntamientos cuentan con una ordenanza para tener esta licencia. Entonces lo más sencillo es acercarnos a nuestro veterinario o bien consultar en la página web del Colegio de Veterinarios, donde toda esta legislación está especificada. Una cuestión también muy importante, la mascota no solo conlleva gastos. Claro. ¿Qué otra serie de gastos conlleva una mascota? Una mascota, yo siempre recomiendo, cuando vamos a adquirir una mascota, intentar acudir a la perrera, ¿vale? En la perrera, pues, podemos hacer, además de que una mascota forme parte de la familia, además tú lo sabes como médico, está demostrado que las familias que tienen mascotas, pues, tienen mejores habilidades sociales, incluso en algunos casos psiquiátricos, incluso físicos, pues se recomienda tener mascotas. Además de que podamos tener ese beneficio, podemos crear y hacer una obra social y salvar una vida acercándonos a la perrera. ¿Sí? En vez de comprarla, es mejor adoptarla. Y hay que tener en cuenta que eso también conlleva unos gastos, y además conlleva los gastos de veterinario, de pienso, de vacuna, de si se pone malito, de la correa, que hay que sacarlo, que hay que comprar las bolsitas para recoger la caca, el desinfectante para cuando salimos de paseo, pues desinfectar la zona donde el perro orina, etcétera, etcétera. O sea que comprar la mascota es lo más sencillo. Muchas veces la gente pasa mucho tiempo pensando, ¿y qué compraré? ¿Un bulldog, un pastor alemán? ¿O compramos un loro o ponemos una tortuga? Pero lo más complicado luego es gestionar el tiempo que tenemos para dedicar a esa mascota, porque un perro, tú lo sabes bien, si tienes perro conlleva que hay que sacarlo por la mañana, hay que sacarlo por la tarde, lo ideal es que salga 3 veces al día, hay que ponerle de comer, hay que darle cariño, hay que jugar con él y hay que llevarlo al veterinario. Para ti, ¿cuál es la ventaja más importante de las mascotas? La ventaja sin duda más importante de las mascotas es que nos dan un cariño infinito, que nos van a dar y van a ser agradecidas porque sí. Mi abuelo, Panchito el Chascarrillo, decía que las mascotas había que quererlas, los perros había que quererlos porque no tenían otro Dios que su amo, y es verdad. Nadie te recibirá tan bien como tú cuando llegas a tu casa, tu perro. Tu perro, vengas tú cabreado, vengas mojado, vengas seco, tu perro te recibe y te quiere sin condiciones. Entonces está demostrado que incluso niños con autismo, personas mayores que se encuentran solas, muchas veces los médicos, ustedes les recomiendan que tengan una mascota y mejora no solo esa persona, sino incluso en la relación con otras personas. Y en ese caso además también no solamente como compañía, sino también nos ayuda, como tú decías, a movernos del sillón, Claro.
Con lo cual nos estimula el ejercicio físico y eso también tiene su propia ventaja también para nosotros, ¿no? Exacto. Que es importante. Y además socialmente, si tú te fijas en un parque, ves dos personas y a lo mejor no están hablando, pero si tú vas con tu perro y yo voy con el mío, seguro que hablamos. Oye, ¿tú qué pienso le pones? No, pues yo le pongo. ¿Y tú dónde lo vacunas? ¿A qué veterinario? Y al final terminas teniendo amigos de pasear el perro y es una cosa que yo creo que es la mayor ventaja de tener una mascota. ¿Y el peor inconveniente? Pues el peor inconveniente puede ser quizás ese periodo de adaptación donde muchas veces fracasa esa relación. Al final la mascota es una relación en la que compramos un cachorro o adquirimos un cachorro y después nos damos cuenta que el cachorro crece, que empieza a morder los zapatos, que empieza a aruñar las paredes, que muerde un mueble. Y donde tenemos que educarlo. Pasa como con los niños. Si tú al niño no se educa solo, tienes que decirle, tienes que enseñarle que después no puede hurtar en público, que no puede sacarse los mocos, que no puede pegarle al compañero de clase. Pues con los perros pasa lo mismo. Hay que educarlos y hay que tener paciencia con ellos porque en definitiva es un ser humano que tiene que adaptarse a vivir en sociedad. Bueno, hoy la sección es un poquito más cortita, pero yo lo que te voy a emplazar es a otros programas para que nos hables, si quieres, de las características y de ciertos aspectos que podemos tener de tipos de animales concretos. Por ejemplo, perros, gatos, pájaros, si no te importa, yo creo que... Si te parece, preparamos una charlita de cada uno de ellos y vamos hablando de la tenencia responsable de las mascotas. Pues muchas gracias, Samuel. Gracias a ustedes. Carrera solidaria a favor de Sara y Eider. Participa con nosotros en esta amena jornada y colabora por solo 4 euros con Sara y Eider. Te esperamos el 25 de abril a las 10 de la mañana en la Plaza 1 de Mayo del Cruce de Arinaga. Y recuerda llevar tus tapones. ¡Anímate! ¡Da el paso! En el siguiente espacio le vamos a ofrecer un vídeo que hemos grabado en Irenet, un centro que se dedica a la fisioterapia y rehabilitación, entre otras cosas, de niños con parálisis cerebral. Veamos. Bueno, hoy estamos aquí con Víctor Santana, fisioterapeuta en Irenet, un centro dedicado a la reeducación y rehabilitación neurológica y traumatológica. ¿Qué tal, Víctor? Bien, muy bien. Yo cuando hace tiempo vi una entrevista que te habían hecho en televisión, me llamó mucho la atención que trabajabas con niños con parálisis cerebral. ¿Qué te llamó a ti la atención para trabajar con estos niños? Bueno, como bien dijimos antes, básicamente nos dedicamos al tratamiento de enfermedades neurológicas, ¿no? Tanto de niños como de adultos. En el caso de los niños, pues lo más característico es la parálisis cerebral infantil. Yo empecé trabajando 5 años en San Juan de Dios, allí veíamos muchos niños con problemas neurológicos y luego pues cuando ya decidí abrir mi propio establecimiento, mi propio centro, pues me gustaba mucho el tratamiento no solo con los niños sino de la neurología en general, ¿no? Y bueno, en particular los niños con parálisis cerebral, porque además aunque no son tratamientos donde el resultado se vaya a ver de inmediato como en otras patologías, pues es un tratamiento mucho más gratificante, no solo por los propios niños, sino por las familias también, ¿no? Y que es un tratamiento que siempre se están descubriendo cosas nuevas, porque tú sabes, como profesional de la salud que eres también, de que la neurología continuamente se están investigando y aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Sí, hay nuevas aportaciones. El cerebro o el sistema nervioso es impresionante lo que nos queda por aprender y en ese reto pues estamos de aprender más y de intentar pues ayudar más a estos niños con problemas, ¿no? Víctor, ¿y por qué es tan importante empezar la rehabilitación con estos niños de forma muy precoz? Bueno, es importantísimo que desde que tengamos un diagnóstico ya establecido se empiece a realizar pues la fisioterapia y la rehabilitación de estos niños, porque hay que intentar que el desarrollo motor de un niño con una afectación se parezca lo máximo posible al desarrollo motor de un niño normal. Es decir, hay unas edades donde se tiene que cumplir una serie de objetivos y evidentemente en un niño con parálisis cerebral eso va a estar retrasado, va a estar disminuido. Entonces la rehabilitación precoz va a hacer que el desfase, digamos, entre el desarrollo motor normal del niño y el desarrollo que él tiene, pues no sea tan grande, ¿no? Y evidentemente también el sistema nervioso, tú sabes que va madurando a medida que el niño va creciendo también, entonces tenemos que aprovechar esa maduración para que el niño intente integrar todos los estímulos desde
desde el principio de su vida, ¿no? Desde pequeñito. O sea, intentar educar al cuerpo de forma muy temprana a que se estimulen esos movimientos que debemos hacer las personas que no tenemos ese problema, ¿no? Efectivamente, nosotros genéticamente ya traemos unos movimientos, traemos una forma de movernos, pero que en estos niños van a estar restringidas por lo que comentábamos antes, ¿no? Entonces, entre antes lo estimulamos y entre antes empecemos a trabajar con ellos, vamos a ver unos resultados mucho mayores y mucho mejores, ¿no? ¿La parte neurológica es la parte más afectada en estos niños con parálisis cerebral? Sí, evidentemente el sistema nervioso central, cerebro sobre todo, es la parte más afectada, ¿no? Pero digamos es donde se produce la lesión, pero que eso va a tener unas consecuencias en el cuerpo, va a tener unas consecuencias en los músculos, va a tener unas consecuencias en las articulaciones, porque eso va a producir una serie de fenómenos, como puede ser la espasticidad o puede ser que es la torpeza, la hipertonía, que es esa rigidez que ellos presentan, y eso pues le va a dificultar a la hora pues de moverse, de caminar, de hacer sus actividades de la vida diaria, e incluso pues le va también a hacer un problema el tema del habla, ¿no? Dependiendo del grado de lesión que tenga el niño, pues va a tener una afectación en otra. Y todo ello sin repercutir en su nivel cognitivo, que en principio hay niños que lo pueden tener muy bien, aunque a nivel motor pues están muy afectados, ¿no? Que quizás eso es una parte que solía pasar antes, ¿no? Que como se veía un niño con una parálisis cerebral, se pensaba que tenía un coeficiente intelectual bajo y que no podían educarse en otros aspectos. Efectivamente, pues cada vez se estudia más que la parte cognitiva está muchas veces intacta, y lo que falla es la comunicación motórica entre el sistema nervioso central y las partes del cuerpo que mueven las articulaciones, ¿no? Incluida lo de la voz. Efectivamente, porque a nivel de la voz o de la deglución, pues también son unos músculos los que se van a encargar, y puede haber también una afectación a nivel cerebral de esa parte, ¿no? Víctor, esas sesiones que dan ustedes y otros centros también, ¿deben ser diarias? ¿Cuánto duran? Hombre, en nuestro centro normalmente los tratamientos suelen ser de 1 hora. Se ha comprobado también que ese es el tiempo, no es ni mucho ni poco, para que el niño pues integre toda la información que nosotros le vamos dando con nuestros estímulos, con nuestras manos, con nuestros ejercicios, y tampoco interesa que sea un tratamiento muy corto, porque si no el niño no integra ese tratamiento, ni muy largo para que no se canse. Yo siempre digo que esto es como, los niños a veces son como, o los cerebros de los niños son como unos ordenadores que tienen que ir procesando la información, ¿no? Ir poco a poco, ¿no? Entonces poco a poco no agotarlos, pero tampoco dejarlos con poca rehabilitación o con una rehabilitación corta, ¿no? Quizás dejarlo con un poquito de ganas casi para el siguiente día. Efectivamente, y muchas veces, a veces los tratamientos interdiarios son hasta casi mejores, ¿no? Porque no llegas al agotamiento del niño, ¿no? Evidentemente, estamos hablando de lo que es tratamiento por el fisioterapeuta en sí. Ya luego ellos van a tener unos tratamientos en casa que sus padres le van a ayudar y demás. Y entonces eso sí se pueden hacer, pero el tratamiento intenso con el fisioterapeuta o el terapeuta ocupacional, pues un poco a mí me gusta que sea a veces interdiario, para que dé tiempo de procesar esa información. ¿Cuesta mucho adaptarse a los niños y también los niños a ustedes? Hombre, como todo, ¿no? Como todos los pacientes, pues los niños son un poquito más particulares, ¿no? Tienes que tener, como digo yo, un feeling o un poco de mano izquierda o de contacto para estar con ellos. Pero bueno, también hay días que vienen ellos un poco más rebeldes o un poco más nerviosos. Nosotros también podemos estar distintos cada día. Y bueno, lo ideal es intentar pues llegar a un buen contacto entre los niños e incluso entre los padres, para que al final el resultado del tratamiento sea el idóneo, ¿no? Yo que estuve 4 años en urgencias del materno en pediatría, una cosa que sí me diferenciaba con respecto a los adultos es que los niños sí solían ser muchísimo más agradecidos, ¿no? Hasta el punto de casi constantemente cada día darte las gracias, ¿no? Sí, bueno, ya te digo que hay niños que a medida que van creciendo ellos ten en cuenta que nosotros tenemos una relación muy directa con ellos, los tocamos todos los días y además lo vemos con mucha frecuencia, con mucha más frecuencia que lo puede ver otro profesional que lo trate, ¿no? Entonces, bueno, llega un momento que ya forma parte hasta de tu familia casi, ¿no? Entonces ellos te ven como eso, ¿no? Y si hay una buena relación y ellos ven que lo que tú le estás haciendo, pues le estás ayudando, le está viniendo bien,
pues ellos encantados, y sobre todo los padres también, ¿no? Sí, eso es muy, muy importante, ¿no? Me sorprendió llegar al centro y no ver aparatos muy sofisticados. No hace falta, no hacen falta aparatos muy sofisticados. Es que solemos partir de esa idea de que se necesita aparatos muy complicados para que estos niños puedan mejorar. No. Yo por lo menos soy de la escuela de que todo lo que se parezca más al movimiento normal y a un niño, digamos, sin problemas, pues mucho mejor. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hace falta esas grandes máquinas, esos grandes aparatajos que muchas veces son costosos y que no los tenemos o no podemos disponer de ellos. Hace falta mucha imaginación, hace falta conocer biomecánicamente y fisiológicamente qué es lo que está pasando, qué objetivos quieres conseguir, y luego pues un poco de adaptación de lo que tenemos, ¿no? Bancos, sillas, colchonetas, andadores pequeños, posteriores, planos inclinados, pero no hace falta unos grandes, como decías antes, aparatos sofisticados para realizar la rehabilitación de estos niños. Incluso viendo el establecimiento donde ustedes están, en Internet, vemos que utilizan los conos, los mismos juegos que cualquier otro niño para conseguir ese mismo objetivo. Como te digo, hay que intentar que el niño se sienta lo más familiar posible. Igual, incluso muchas veces utilizamos a los hermanos, si tienen hermanos y demás, para jugar con ellos, para que ese sea el estímulo para moverse, ¿no? Moverse. Y entonces, pues, lo que hay en casa o lo que hay en cualquier centro de infantil, pues todo eso sirve para realizar una rehabilitación con estos niños, ¿no? Bueno, Víctor, muchas gracias por dejarnos entrevistarte y por acercarnos un poquito más al día a día de los niños con parálisis cerebral. No, gracias a ustedes por venir y dedicarnos este tiempo, y sobre todo pues felicitarlos también por la labor que están haciendo de comunicación y de divulgación a la población en general, ¿no? Terminamos ya nuestro programa de hoy con la última sección, la de Noticias Breves. ¿Sabes qué? Una sección que, como ustedes recordarán, la lleva Guzmán Rodríguez, pero también no queremos olvidarnos de decirles que estamos en las redes sociales y que pueden interactuar con nosotros y colaborar con el programa a través de ellas. Les esperamos en el próximo programa con más salud. Las consultas a menores de edad por problemas de salud mental han aumentado un 19% en los últimos 5 años, y los atendidos por trastornos de conducta alimentaria, TCA, anorexia, bulimia y atracones han crecido un 31% desde el año 2007. Está claro que, como señalan los expertos, ha habido un aumento de la demanda. Lo que no se sabe es si ha aumentado también la frecuencia de este tipo de trastornos, ya que antes no se diagnosticaban tanto, porque la gente no pedía ayuda y ahora en cambio están más concienciados. Gustavo Faust Boronat, director asistencial del Instituto de Trastornos Alimentarios, apunta que los psiquiatras coinciden en que se trata de trastornos multicausales. Estas enfermedades tienen una base biológica, es decir, una predisposición genética, que se combina con una determinada forma de ser específica de cada dolencia. Por ejemplo, una conducta más obsesiva, perfeccionista, con éxito a nivel escolar, está más vinculado a la anorexia, mientras un carácter más impulsivo, que busca emociones fuertes, eleva más el riesgo en bulimia. Este tándem de genes y carácter favorece el desarrollo de la enfermedad a partir de un desencadenante, por situaciones de estrés o conflictos, aunque desde luego influye mucho más la imagen corporal asociada al éxito que dan los medios de comunicación. Pese al avance de la detección precoz en las consultas, que permite diagnosticar y tratar el trastorno alimentario en fases más tempranas, todavía muchos casos acaban en ingreso. En 2013, más de 400 jóvenes fueron hospitalizados por trastornos de conducta alimentaria, un 22% más que los registrados en 2007. En el caso de la anorexia, alrededor del 30% de los pacientes se recupera absolutamente. El otro 30% llega a tener una vida normal, aunque siempre pendiente de comer sano y controlando su peso, y otro 30% se cronifica. Estas dolencias tienen además el riesgo añadido de que el índice de recaídas es elevado, lo que también se agrava por el hecho de que los TCA suelen acompañarse de otros trastornos de personalidad, depresión o incapacidad para controlar los impulsos. E incluso el 4% de los jóvenes que padecen anorexia acaban falleciendo, o por desnutrición o por suicidio. Aunque el 90% de las personas con TCA son chicas,
en los últimos años se ha observado un incremento también en el número de chicos. La edad de riesgo sigue estando entre los 15 y los 18 años. En Dinamarca los enfermos celíacos perciben 40 euros al mes hasta los 18 años y a partir de ahí 200 euros hasta los 65 años. En España no se recibe ninguna ayuda salvo en 2 comunidades autónomas, Extremadura y Navarra. En nuestro país, el IVA para los productos sin gluten es del 21%, por lo que los alimentos, que para los celíacos son sus medicinas, tienen consideración de artículo de lujo. Así, por ejemplo, las galletas María cuestan casi 6 veces más. Unas galletas de este tipo sin gluten cuestan 9 euros el kilo. Las que comemos los que no somos celíacos, apenas 1,63 euros. Por lo que en España supone un esfuerzo económico padecer esta enfermedad. Otro ejemplo, comer 1 kilo de macarrones sin gluten cuesta alrededor de los 7 euros. Actualmente, la Federación de Asociaciones de Celíacos de España, FACE, estima que hay alrededor de 500.000 de personas que padecen celiaquía, una enfermedad provocada por la presencia del gluten, una proteína que se encuentra en algunos cereales, como la cebada o el trigo, y que afecta a nuestro intestino delgado limándolo como una lija, con lo cual deja de ejercer su función adecuadamente. A pesar de que es una enfermedad que tradicionalmente se ha diagnosticado en niños, cada vez se detecta más en adultos. Incluso el 20% de los casos actualmente se dan en personas de más de 60 años. Además, 3 de cada 4 personas de las afectadas son mujeres. Una familia madrileña que han sido diagnosticados de celiaquía han lanzado una petición en la plataforma Change.org, en la que reclaman una bajada del precio de los alimentos sin gluten. Por el momento, ya tienen más de 200.000 firmantes.